Los verdaderos héroes de la iglesia de este país, la iglesia de esta generación, los verdaderos hombres y mujeres que están cambiando la historia de esta nación espiritualmente, no son solamente los que están en las plataformas, son los héroes anónimos que no se les conoce el rostro. Son muchos de ustedes que viven una vida comprometida como Esteban. Ante la gran multiplicación de los primeros cristianos, se necesitó gente que estuviese dispuesta a servir en diferentes áreas. Y notamos en la Biblia cómo el Señor nos llama la atención de uno de esos diáconos. Y yo quisiera remarcar las características para hablarle a tantas personas que viven una vida de testimonio, que trabajan en diferentes áreas de la vida, que diferentes funciones, en diferentes lugares, que se mueven en diferentes espacios de trabajo. Pero allí, en ese lugar donde estás trabajando, Dios está contigo. Y dice la Biblia que hay algunas cosas que me llaman la atención. Número uno, que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. No solamente crecía el número de personas que venían a oír o a escuchar o a recibir de los milagros, sino que también tenían un corazón. El discípulo es una persona que no es seguidor olvidadizo. El discípulo no es una persona que asiste pero que se olvida lo que estudió en la palabra. El discípulo son personas transformadas, personas cambiadas por el poder del Evangelio, que conocen al Espíritu Santo. Y son personas que se deciden a creer en el medio de Jerusalén, en el medio de la batalla, de la lucha, de la adversidad, de la persecución, de una confusión que se había generado después que Jesús resucitó. Mucha oposición, pero en el medio de esas tinieblas había pueblo dedicado, jóvenes entregados. Y yo quiero destacar a esas personas que no solamente estuvieron en la iglesia primitiva, sino que siguen estando en esta generación. Personas apasionadas que se levantan cada mañana dispuestos a rendirle a Dios toda la gloria y la honra, viviendo en un mundo y en una sociedad difícil. Prepárate para que Dios te hable, para que Dios te cambie y para que Dios te imparta su presencia. Nosotros no podemos darte nada. La unción no está en nosotros. La unción viene de lo alto. Y dice la Escritura, vino a él la voz del Señor y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es tierra santa. Qué interesante que Dios usa una zarza para revelarse a la vida de Moisés y para revelarle a Moisés sus propósitos y su llamado. En un momento más vamos a ver cómo Moisés, en un momento de su vida, a los 40 años, él intentó servir, hacer algo, ser un instrumento para el pueblo hebreo que estaba sujeto, estaba esclavizado en Egipto, pero no era el tiempo, y tuvo que huir de Egipto por 40 años y Dios tiene los tiempos en sus manos. Y 40 años después, el Señor se le reveló y usó una zarza. Qué interesante que la zarza, que es un simple montón de ramitas secas del desierto, sin embargo, cuando Dios se revela en ese arbusto del desierto, en esa simple zarza, Moisés tiene que quitarse las sandalias porque el lugar era santo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en la zarza. No era la zarza, era Dios que se revelaba en la zarza. Así nosotros no podemos hacer nada a través de nuestro propio esfuerzo, nuestra propia capacidad, nuestras propias
buenas intenciones. Todo lo que podemos hacer carece de valor si Dios no está en nuestras vidas. El Dios que se revela cuando nos reunimos en su nombre. El Dios que se revela cuando rendimos nuestros corazones, cuando conocemos el Evangelio. El Dios que nos habla. Él tiene planes para nosotros. Así como tuvo planes para Moisés. Tiene planes, tiene propósitos. Y nosotros no somos más que como esa simple zarza en las manos de Dios. Todas nuestras capacidades, toda nuestra instrucción, toda nuestra capacitación humana no puede cambiar el mundo. Cristo puede cambiar el mundo a través de nosotros.